tal? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en este cuarto vídeo vinculado con el convenio 190 del OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Hasta ahora habíamos visto, en primer lugar, qué era para el convenio la violencia y el acoso, esos conceptos básicos que abarcaban y qué características o qué particularidades podían presentar. Un segundo vídeo donde habíamos visto cuál era el universo personal de trabajadores que estaban protegidos, que estaban tutelados por el alcance del convenio 190. El tercer vídeo era hasta dónde eh, llegaba la tutela, es decir, físicamente, en qué lugares, en qué circunstancias podíamos entender que estábamos cubiertos como trabajadores por parte de este convenio 190. Y hoy vamos a ver un cuarto aspecto que es diferente de los otros y no por ello menos importante, ¿sí? Es el que tiene que ver con la prevención. Como decían nuestros mayores, más vale prevenir que curar. Bueno, el convenio también parte de esa idea. Y ese concepto de prevención está incluido dentro del artículo 9 de manera expresa. ¿M? Sin embargo, antes de entrar en ese análisis, creo que es bueno tomar conciencia de que el concepto prevención lo tomamos prestado del ámbito de la salud pública, ¿m? Y ahí nos encontramos tres tipos de prevención o tres fases en el proceso de prevención. Primero, una prevención primaria, básica, elemental, que tiene que ver con la promoción de la salud. En este caso estaríamos hablando de la promoción de la salud psicofísica en el trabajo y de los efectos o de cómo enfrentar los efectos o aminorar las consecuencias que pueden tener los riesgos psicosociales, en concreto los derivados de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y esta promoción se nutre fundamentalmente de dos ejes. Por un lado, la información a la opinión pública. El trabajador necesita tener información sobre qué se entiende por violencia en el mundo del trabajo, sobre acoso en el mundo del trabajo, sobre cuáles son sus derechos, y fundamentalmente, dónde puede ir, consultar, a denunciar o a pedir ayuda. Porque de nada sirve que hagamos una campaña de información enorme si luego a la gente no se le dice a dónde puede llamar. Recordáis, si algunos, los que estáis siguiendo el canal, el vídeo que habíamos hecho sobre la problemática del karoshi en Japón, cómo desde el comienzo se puso en marcha una línea 0800 karoshi que todavía hoy sigue funcionando un montón de años después, donde se atienden esas llamadas. Bueno, con el tema de violencia laboral pasa exactamente lo mismo. Más allá de algunos lugares dentro de la ciudad de Buenos Aires o hay oficinas de violencia laboral en distintas provincias donde se puede acudir. Algunas están funcionando muy bien, me consta. Puede pasar en Mendoza, como puede pasar, por ejemplo, en Chaco. Funcionan muy bien, con gente muy preparada, pero le tienes que brindar a los trabajadores esa herramienta. No solo la información, sino decirles dónde pueden acudir. Y os invito a que me respondáis en la parte de comentarios si alguno de vosotros sabía que hace años el Ministerio de Trabajo hizo un spot sobre violencia laboral. ¿Qué se entendía por violencia laboral? Creo que el 99,99% de los trabajadores argentinos no lo han visto. Se emitió por televisión, si no recuerdo mal, por la TV pública. ¿Mm? Pero supongo que, y que me disculpen si estoy equivocado, pero fue un poco como decían Lelutiers en el horario familiar de las 4 de la mañana, donde no lo vio nadie. ¿Mm? Bueno, esa sería la primera fase, esa información. Pero junto a esa información tiene que ir unido una fase de formación de aquellos que están en la primera línea, es decir, delegados sindicales, gente que está en los lugares de trabajo, que son los primeros en recibir o en percibir
o en tomar nota de qué es lo que está ocurriendo en determinados ámbitos donde realmente se está gestando esta situación de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ambos aspectos, tanto el de información general como el de formación básica de ese primer núcleo, digamos, de esa primera barrera de contención, exige inversión, está claro. Y en épocas más o menos de crisis, o más de crisis que menos de crisis, la verdad es que cuesta mucho trabajo convencer de que este tipo de, de operaciones o este tipo se trata de inversión y no de gasto. En segundo lugar, tenemos la prevención secundaria, que digamos que es un poco más especializada. Acá se aborda a partir del tema o de la idea de un diagnóstico y tratamiento precoz de la problemática. Para hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz de la problemática de violencia y acoso en el mundo del trabajo o de los riesgos psicosociales en general, es necesario hacer análisis de campo. Hay un montón de herramientas disponibles para medir cuál es el grado de satisfacción, cuál es el riesgo de factores de riesgo psicosocial dentro de una organización. Eh, bueno, pero hay que hacerlo. Y hacerlo significa preparar a la gente que lo va a hacer y significa preparar a la gente que lo va a analizar y va a dar los resultados. Y estar dispuestos a hacer algo. Esto, en definitiva, significa tener profesionales capacitados, además, tanto para hacer esta labor de diagnóstico y tratamiento precoz, como para intervenir para tratar de reducir las consecuencias negativas que pueda tener esto sobre la salud psicofísica. Significa más inversión. Y en un tercer lugar está esa prevención terciaria, que es ya un abordaje avanzado, ¿eh? Centrado en la rehabilitación de quien ha sufrido ese daño psicofísico, todo lo que tiene que ver con recuperación, con terapias, con análisis desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico. Eh, Esto exige tener profesionales ya no solo capacitados, sino altamente especializados. Y no olvidemos que el tema de la salud mental parece ser una especie de tabú en muchas sociedades modernas, donde, a pesar de que se nos llena la boca diciendo que vivimos estresados hasta el caracú, conseguir un tratamiento en condiciones que nos ayude a superar esas situaciones de estrés, de angustia, de depresión, etcétera, etcétera, parece que es poco menos que conquistar la luna. Entonces, en este contexto sobre la prevención, y partiendo de esta idea, es en el que hay que, o con el que hay que abordar lo que nos plantea el convenio 190. Y este convenio 190, en el artículo 9, nos dice que todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control, con lo cual tampoco es decir mucho, ¿m? Porque no dice cuáles son las apropiadas ni cuáles son los acordes y cómo se mide ese grado de control. ¿M? Pero además es una obligación, una legislación que tiene que exigir a todos los empleadores, es decir, pequeña y mediana empresa, grandes empresas y Estado, administración pública, que también está incluida dentro del convenio 190. Es decir, es un combo muy complejo en el que hay que sentarse, analizar y a ver distintas alternativas, distintas posibilidades. Bueno, estas medidas tienen que ser apropiadas y acordes para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. En particular, es decir, en concreto, lo que plantea el convenio 190 dentro de este artículo 9 es, por un lado, adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso. Es decir, dicho en sencillo, armar guías y protocolos válidos para encarar las problemáticas de violencia y acoso en el mundo del trabajo entre empleadores, Estado
que tiene que haber una tutela o un control, y los sindicatos, los trabajadores y sus representantes. Y esto nos lleva a una realidad que nos tenemos que plantear, y es que probablemente haya sindicatos con recursos suficientes, con afiliados suficientes, como para poder permitirse contratar profesionales calificados para poder llevar a cabo estas guías y protocolos, para poder trabajar sobre esta valoración, evaluación y desarrollo de estas guías y de estos protocolos. Pero habrá otros sindicatos más chicos, con menos recursos, que probablemente no estén en condiciones. Entonces, eh, nos presentamos ante una política de Estado en la cual vamos a tener protecciones de primera, protecciones de segunda, guías de primera, protocolos de primera y protocolos de segunda. Bueno, aquí es donde creo que tiene que intervenir la tercera pata, que es el Estado, como garante de que se produzca ese equilibrio en la tutela de los derechos fundamentales, tanto de los trabajadores de las grandes corporaciones y los que están protegidos por los grandes sindicatos, que aquellos que están trabajando en una pyme, en una empresa familiar, y que a lo mejor tienen un sindicato pequeño, que tiene pocos afiliados y por lo tanto tiene pocos recursos. Pero además, no podemos caer en un error que está resultando común y que está llevando en muchas partes del mundo donde se quiere llevar a cabo esto, a fracaso en la aplicación de protocolos estándar. ¿Por qué? Porque cada organización es un mundo, cada empresa es un mundo, con su idiosincrasia, con su realidad, con su entorno, con su historia, con sus principios, con sus valores. Y el protocolo, si bien una guía puede ser una guía común, pero el protocolo de actuación tiene que poder elaborarse de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, y que convenza a todos, porque si no va a ser papel mojado. Me comprometo desde ya en base a esto de los protocolos y de las organizaciones, hacer un vídeo sobre la estructura eh, de una organización tipo, ¿sí? Como para que entendamos a veces lo complejo que es eh, poder analizar distintas situaciones o incluso entender muchas veces a nuestros propios clientes. En segundo lugar, el artículo 9 hace referencia específicamente a tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Más allá de que en el caso argentino, por ejemplo, también se ratificó en su momento el convenio 155 sobre salud y seguridad de los trabajadores, que parece como si no existiese en muchos casos, y que la propia OIT ha incorporado como quinta pata de de los elementos fundamentales de la OIT, de los derechos fundamentales fundacionales de la OIT, la salud y seguridad de los trabajadores. Lo cierto es que este artículo 9 del convenio 190 nos está hablando directamente de la incorporación de los riesgos psicosociales en todo el sistema de ley de riesgos de trabajo. Hoy, los riesgos psicosociales están fuera de ese listado de enfermedades profesionales. Entonces, las ART lo que hacen es mirar para otro lado, porque como no está en el listado, salvo que tenga una sentencia firme que le condene a hacer frente a esas secuelas derivadas de la situación de violencia y acoso, van a hacer frente, en el mejor de los casos, a aquellas situaciones que afectan la salud psicofísica de los trabajadores derivadas de hechos traumáticos puntuales y concretos, pero no a toda esta situación de violencia y acoso. Insisto, salvo que tengan una sentencia en contra, pero para lo cual hay que entablar todo un proceso judicial, que a veces para los trabajadores se convierte en un infierno de revictimización, de volver a revivir todas unas experiencias que terminaron muchas veces en un verdadero estrés postraumático, que no hacen sino
abrir de vuelta la herida. Ojo, el Estado tiene que hacer una legislación para incorporar los riesgos psicosociales asociados a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Está dispuesto el poder político, poder, me da lo mismo que sea legislativo, ejecutivo o ambos, para enfrentar el lobby de las ART? Curiosamente, creo que lo comentamos ya en otro vídeo anterior, cuando uno entra en la página de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no encuentra en el buscador, si pone la palabra psicosocial, no encuentra ninguna referencia. Sin embargo, la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en su momento, sacó unos cuadernillos informativos que hacían referencia a los riesgos psicosociales. Entonces, es una suerte de, eh, de juego del escondite donde por un lado te digo, mira, hay que hacer esto, yo no te formo, yo no te doy la preparación, que debería hacerlo, las propias ART, y además, como no está en el listado, si llega a pasar algo, yo voy a mirar para otro lado, voy a seguir aplicando la estrategia del avestruz. Este es un tema no menor y que va a generar, sin duda, creo que bastante escozor. También el artículo 9 dice que esa legislación tiene que tender a identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con participación, también aquí, de trabajadores y sus representantes, y adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar estos peligros y estos riesgos. Esto significa dos cosas. Por un lado, la incorporación, que se va haciendo poco a poco de manera progresiva, de toda la problemática que tiene que ver con violencia y acoso en el mundo del trabajo en los convenios colectivos, sobre todo en aquellos que se están revisando. No olvidemos, y este sería un tema como para hablar en un vídeo eh, entero, que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en Argentina datan del año 75. El mundo ha cambiado desde el 75 para acá. Entonces, necesariamente, la inmensa mayoría van a tener que ser revisados, queramos o no. Intentemos que en ese proceso no haya pérdida de derechos, pero nos tenemos que sentar a revisar y ajustar a la realidad que nos rodea, que el mundo es distinto. Pero, eh, para no desviarme del tema, hablamos de la participación de trabajadores y los representantes, es decir, sindicatos también junto con los empleadores, en la identificación y evaluación de los riesgos. Volvemos aquí a esa idea que hablaba cuando estábamos viendo el tema de la prevención, de ser los estudios de campo, de utilizar las herramientas de análisis, de evaluación de riesgos psicosociales. Hay un montón de herramientas disponibles. Hay algunas que son específicas para ámbito público, hay otras que son para menos de 35 empleados, creo que es, si no recuerdo mal. Otras para la misma, hay otra versión para más de 35, que a partir de determinados tests muchas veces autoaplicados, después hacen los análisis y nos va a dar un resultado que nos va a decir más o menos en nuestra organización cómo estamos de cerca de reventar. ¿Mm? El artículo 9 también nos habla de que dentro de todo este proceso es necesario proporcionar a los trabajadores y a otras personas concernidas, es decir, a todos accesibles. Yo entiendo que son fundamentalmente a cargos jerárquicos intermedios, a gente que trabaja en el área de talento humano, etcétera, etcétera, en forma accesible, según proceda, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de la violencia y el acoso identificados, y sobre qué medidas de prevención y protección se pueden llevar a cabo. Esto significa también, volvemos sobre lo mismo, invertir en programas de capacitación, pero en programas de capacitación que mantengan una cierta continuidad. Dar una charla de media hora pretendiendo que con eso ya hemos informado y hemos capacitado, en realidad es una falta de respeto. Es intentar cumplir con lo que me está diciendo la norma, al menos sobre los papeles se hizo.
no sirve de nada. Y lo más probable es que haya mala información, haya desinformación y genere mucha frustración. Bueno, eh, en este cuarto vídeo sobre el convenio 190, no quiero eh, alargarlo mucho más porque si no se va a hacer casi interminable. Eh, y en el próximo vídeo charlaremos un ratito sobre algunas cuestiones que también prevé el propio convenio y que tampoco van a ser sencillas, que es todo el tema de las sanciones, por ejemplo. El convenio habla específicamente de las sanciones a aplicar en aquellos casos en los que se da una situación de hostigamiento, de acoso en el mundo del trabajo. Así que bueno, eso quedará para el próximo vídeo y me comprometo desde ya en hacer uno sobre esa cuestión de la cultura organizacional que creo que os va a interesar, ya seáis abogados de empresa, abogados que estáis del otro lado, ya sea que trabajéis en una organización, sea cual sea, y os interese entender un poquito por qué pasa lo que pasa y que a lo mejor no puede pasar otra cosa diferente. ¿M? Con lo cual hay ocasiones en las que nos rompemos la cabeza intentando cambiar algunas cosas, ¿eh? Y a veces incluso con algún cliente que nos pide un proyecto, hazme un análisis de cómo está mi empresa a nivel de riesgos psicosociales. Lo haces el análisis, se da el diagnóstico, le dices qué puede hacer, pero claro, ahí chocar de frente aquí se hacen las cosas así, con la estructura organizacional, y queda en la nada porque quien tiene que tomar la decisión no está dispuesto a salir de esa zona, ¿sí? Del siempre se hicieron las cosas así. Creo que puede estar interesante. Os invito también a que lo veáis en su momento. Hasta acá llegamos hoy. Como siempre, mil gracias por estar de ese lado. Si os pareció interesante, ya sabéis, el dedito para arriba, que le gusta mucho al amigo YouTube y a nosotros nos ayuda a obtener un poco más de visibilidad. Si no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Ya sabéis que es de las pocas cosas gratis que todavía hay. Eh, Activar la campanita y así no os perdéis futuros vídeos. Y no tengáis ningún reparo en utilizar la zona de comentarios o de observaciones para hacer los comentarios o las observaciones que creáis necesarias, incluso contarnos o compartir vuestra experiencia personal, que no me cabe duda que nos va a ayudar a todos en este camino por intentar conseguir espacios laborales con tolerancia cero frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y en la búsqueda de ese trabajo digno. Hasta entonces, gracias y cuidaos.